Conociendo el Tiempo de Dios, un lugar donde aprendemos a conocer y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Aquí encontrarás prédicas poderosas, reflexiones transformadoras e inspiraciones que te acercarán más a Él. Este canal es una invitación a que descubras cómo Dios trabaja en tu vida, enseñándote a esperar en su voluntad y a entender que su tiempo es siempre el adecuado. El reloj profético avanza. Las señales están frente a nuestros ojos. Este es el saldo hasta el momento del devastador terremoto. Se trata del extraño apagón en Europa, un fenómeno que dejó sin electricidad a España, Portugal. Y la pregunta sigue vigente. ¿Estás preparado para el regreso del Rey? Cristo no tarda. Él viene por una iglesia santa, vigilante y sin manchas. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar y orar. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22:7. Prepárate hoy, porque el Rey ya viene. Hola, sí, muy buenas noches. Tenga toda la audiencia de Familia 93.7 FM. Estamos en vivo desde el casco central de la ciudad de Maracaibo para hasta donde está llegando la señal de esta emisora física, Familia FM. Dios bendiga a todos los que nos escuchan en cada sector aledaño aquí al casco central, como Veritas, Belloso, Santa Lucía, El Milagro, también Bellavista, Delicias, La Limpia, Los Aticos. Y un poco más allá, en Los Estanques, en La Pomona. Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos. Hoy es sábado ya 28 de marzo del año 2026 y agradecido con Dios por esta oportunidad que me concede nuevamente de estar al aire y en vivo a través de las redes sociales en la página Conociendo el Tiempo con este programa radial. Ayer tuvimos algunos inconvenientes y estábamos ya al aire en vivo y tenemos recortes de electricidad no solamente aquí en Maracaibo sino en todo Venezuela y eso imposibilitó que estuviéramos en vivo. Pero gracias a Dios hoy estamos ya activos desde acá, desde el casco central. Somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Saludo a cada hermano o hermana de las diferentes organizaciones o misiones que también nos están siguiendo. Los que nos escuchan a través de la radio nos pueden enviar su mensajito a través del 0424-647-4762 y les invitamos para que también nos dejen su petición de oración. Y los que están en Facebook, en la página Conociendo el Tiempo, les invitamos para que compartan la transmisión. Hoy vamos a hablar sobre un tema también muy especial, sobre esta área de la escatología o los eventos del porvenir. Y vamos a tocar un tema que aborda el profeta Daniel en el capítulo 9. Vamos a hablar un poco sobre las 70 semanas y cómo esta profecía marca un calendario divino de tiempo, tanto para la iglesia como para Israel y para las naciones gentiles. Va a ser un tema bastante interesante porque, como he venido explicando en cada uno de estos programas, no es solamente quizás de pronto adquirir un conocimiento sobre la palabra de Dios y en especial en esta área de la escatología, de la profecía, sino aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿sí? Reflexionar nosotros hacia adentro. Y entender, hermanos, que de verdad estamos viviendo tiempos finales. No es tiempo de que nosotros estemos descuidando nuestra vida espiritual. De hecho, no ha sido ningún tiempo ese. Siempre la Biblia nos exhorta a que aprovechemos bien el tiempo. Pablo es uno de los que amplía más este concepto y en este consejo o exhortación nos enseña a que no descuidemos nuestra vida espiritual porque las señales se están cumpliendo. Cada día más la profecía se abre ante todos los acontecimientos que han venido sucediendo y hoy, en este momento, más todavía. Y puntualizando también esa guerra que se ha levantado allá en el Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y sabemos que Israel en el campo de la profecía, según la Biblia, tiene mucha conexión. Hay mucho vínculo en el cumplimiento de la profecía con todo lo que acontezca con la nación de Israel. Así que les invito a que compartan la transmisión, déjenos su mensajito. Por acá nuestro hermano Alfredo Devia, vizcaíno, nos escribe, dice: Dios le continúe bendiciendo sobreabundantemente, siervo de Dios.
Pido oración para que Dios vuelva definitivamente a nuestro pueblo natal, de Manatí Atlántico, a mis familiares que se fueron de él. Ay, hermanos, es bastante, ¿verdad?, fuerte las situaciones que acontecen. Pero mi hermano Alfredo, estamos en las manos de un Dios vivo, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos provee, un Dios que nos ayuda, un Dios que en todo momento pues manifiesta su fidelidad hacia nuestras vidas. No dejemos de confiar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, como dijo el salmista, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Entonces, es ahí en medio de los desiertos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, donde más, necesitamos manifestar nuestra fe, una fe activa, una fe viva, una fe que verdaderamente agrade al Señor. Yo quiero comenzar haciendo una oración. Repito, pueden compartir la transmisión los que están a través de Facebook. Vamos a compartir la transmisión en este hermoso momento y así pues más vidas puedan también involucrarse en la temática que Dios tiene para nosotros en esta noche. Recuerde, estamos en vivo desde acá, desde la emisora Familia FM, aquí desde la Casa Pastoral de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Déjenos su comentario. También si puede opinar acerca del tema, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, nos la puede dejar allí en el chat. Y bueno, en programas que con la ayuda del Señor iremos desarrollando y daremos contesta a cada una de esas inquietudes que ustedes dejan allí en el chat. Voy a estar orando y luego pues pasaré a leer Daniel capítulo 9, verso 24, y con base a ese versículo quiero hablar sobre el calendario de Dios. Déjeme decirle que Dios tiene un calendario de tiempo, y el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo del hombre. El tiempo del hombre, la palabra griega para el tiempo humano es cronos, y la palabra griega para el tiempo de Dios es kairos. Sí, señor, kairos. Los dos tiempos son distintos. Unos son los tiempos del hombre y otros son los tiempos de Dios. A veces queremos que Dios obre en nuestro tiempo cronos, y dentro de los planes que el Señor tiene con cada uno de nosotros a nivel individual, también opera su tiempo kairos, y el tiempo kairos de Dios es perfecto. Dios siempre hace las cosas perfectas en un tiempo perfecto. Voy a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor, la adoración. Gracias por permitirnos, Señor, estar al aire, Dios, a través de esta emisora Familia 93.7 FM, también a través, Señor amado, oh mi Dios, de la página en Facebook Conociendo el Tiempo. Señor, sigue ayudando y bendiciendo nuestras vidas, y que estos programas que estamos desarrollando, Señor, oh Dios, como he venido haciendo énfasis, no sea solamente por tener allí un conocimiento de las Escrituras, sino que estos programas y sobre todo el mensaje, la enseñanza, la palabra, nos ayude a nosotros, Señor, a seguir creciendo, a seguir, Señor amado, progresando en la fe, en la esperanza, en la confianza, Señor amado. En el nombre de Jesús, quita de nosotros toda incertidumbre. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, pero nos tiene, Señor, todavía en este escenario aquí en la tierra, y queremos seguir siendo guiados. Queremos seguir siendo ayudados y bendecidos, Señor amado, por tu bendito Espíritu Santo. Mira los que se conectan, los que nos escuchan. Señor, que todo esto, Dios, sea de gran bendición para nuestras vidas, y todo para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero leer aquí en Daniel capítulo 9, verso 24, amados. Y esta profecía de las 70 semanas abarca lo que es desde el verso 24 hasta el verso 27. Y es una de las profecías en la Biblia más significativas con relación al cumplimiento del plan redentor de Dios. Pero no solamente al cumplimiento del plan redentor de Dios, sino que esta profecía tiene que ver de una manera muy enfática con toda la obra expiatoria del Mesías. Y como viene aquí en el verso 24, que ya voy a leer, es una profecía donde Dios prácticamente marca un calendario de tiempo
hasta los tiempos finales donde Dios va a consumar su ira, su juicio sobre el mundo entero, va a consumar el plan de redención sobre la humanidad y va también a consumar el juicio sobre las naciones. Ahí están entonces esas tres consumaciones y vamos a entender, y como he venido hablando sobre este tema de hacer siempre distinción entre la iglesia e Israel, hay distintos puntos de vista teológicos, incluso maestros que enseñan que Israel ha sido desplazado por la iglesia. La Biblia no enseña eso. Pablo en Romanos 11 especifica muy bien que lo que le ha acontecido a Israel es un endurecimiento en parte. Eso quiere decir que Dios, como Israel rechazó al Mesías, ese rechazo provocó que nosotros los gentiles pues también tuviéramos oportunidad de conocer al Dios del cielo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y yo agradezco al Dios del cielo por esa misericordia que también ha manifestado sobre nosotros, los que no somos judíos, porque también hay una corriente por allí cristiana que se llaman los judaizantes. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué estas corrientes o estas tendencias evangélicas hoy en día se están presentando? Eso se presenta porque precisamente se confunden los tres programas. Recuerde que en el programa anterior hablamos de que hay tres programas distintos que en el plan de salvación o de redención divina están siendo ejecutados por Dios en su soberana voluntad. Hay un plan de Dios con la iglesia, hay un plan de Dios con Israel y hay un plan de Dios con las naciones. Si mezclamos esos tres programas, o por lo menos mezclamos dos de esos, entonces la profecía se nos va a salir de contexto. Porque una cosa son los pactos de Dios y las promesas de Dios sobre el Israel terrenal, sobre la nación judía, y otra cosa es el nuevo pacto y las promesas de Dios para la iglesia. Entonces, si hacemos distinción entre estos dos pueblos y especialmente entre el plan que Dios tiene también con las naciones, porque usted encuentra en la Biblia profecías sobre las naciones, sobre Etiopía, sobre Egipto, sobre Elán, sobre los sirios, sobre los asirios. Y en el mapa actual pues hay una representación de nación, quizás hoy no están con el mismo nombre, pero esas profecías han sido marcadas por Dios hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que también Dios tiene un plan con las naciones. Si usted ve, en la gran tribulación Dios va a traer juicio sobre el mundo entero y va a castigar las naciones impenitentes, las naciones rebeldes o aquellas naciones que se levanten contra el pueblo de Israel. Y también hablé sobre el caso de Israel. Israel es un milagro de Dios por donde usted lo quiera mirar, a nivel histórico, a nivel histórico y a nivel bíblico, ¿sí? Todo el trasfondo, el contexto tanto secular como bíblico sobre la existencia de Israel nos enseña que es un verdadero milagro. Ahora, hay respuesta para eso, porque Israel es un pueblo que Satanás o el infierno no lo pueden destruir, aunque han habido naciones e incluso personas que se han atrevido a proferir maldición sobre Israel y exterminio, eliminación total. Y mire que imperios como el imperio sirio, antes del imperio babilónico estuvo el imperio asirio, estuvo el imperio sirio, estuvo el imperio egipto, y todos esos imperios con todo su esplendor, toda su esbeltura y su potencia y su fuerza. Mire que hasta el sol de hoy lo que han quedado de ellos es ruinas y solamente historia. Pero ¿cómo es? Y es bueno reflexionar sobre esto. ¿Cómo es que Israel hasta el sol de hoy subsista? ¿Por qué Israel todavía hasta el sol de hoy se mantiene? Amados, la respuesta siempre está en la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para todas las cosas que tengan que ver con el hombre en esta tierra. Israel tiene que persistir y permanecer, porque sobre ese pueblo Dios estableció promesas y Dios estableció pactos. Y la Biblia dice que en la segunda venida Cristo va a venir a reinar, y va a reinar precisamente desde Jerusalén. ¿Cuál es el antisemitismo? Es decir, odio contra la nación judía. Pues este odio viene del mismo infierno. Si hay algo que Satanás quiere es eliminar a Israel, exterminar la nación judía, porque el diablo conoce la Biblia más que usted y que yo. El diablo es más teólogo que cualquier especialista en cualquier rama de teología. Satanás conoce la Biblia. Lo que pasa es que ya ha sido destinado a juicio y no la puede obedecer porque su rebelión la marcó desde el cielo, y él ya ha recibido sentencia de parte del Dios divino, del Dios del cielo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob.
Entonces Israel tiene que permanecer hasta el fin de los tiempos en los planes de Dios, y así lo ha planificado Dios, porque Dios es soberano para todo. Israel ha sido escogido por gracia también, por misericordia, así como usted y yo hemos sido escogidos por misericordia. Entonces hay muchas personas que no entienden. Aunque Israel está endurecido en parte, dice Pablo en Romanos 11 dice, ha desechado Dios a su pueblo, hablando de la nación judía. En ninguna manera. Automáticamente el apóstol Pablo responde y dice, en ninguna manera, sino que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora, ese endurecimiento en parte es hasta un tiempo. Y ahí es donde entra la enseñanza que quiero compartir con ustedes sobre el calendario de Dios. Actualmente Dios está tratando es con la iglesia. Israel está en un stand-by. Israel está en un estado de pausa, porque Dios, el Espíritu Santo, está tratando es con nosotros. En Israel lo que queda es un pedazo de muro, del muro de los lamentos, y allí los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos, aquellos que se visten de negro, son los que marcan siempre el luto por la destrucción de Jerusalén. Ellos visten de negro porque esa es la manera de ellos expresar su luto por la destrucción del templo, y la esperanza de ellos es que el Mesías va a venir. Pero ellos están esperando no el Mesías que crucificaron, porque lo rechazaron, sino otro Mesías que es el falso, el anticristo, el que entre comillas les va a dar una paz y seguridad, pero es una paz y seguridad ficticia. Muy bien, en Daniel 9:24 dice, sigo saludando a todos los que están a través de la radio Familia 93.7 FM, y saludo a los que se van conectando también a través de Facebook, Conociendo el Tiempo. Vamos a ver por acá, en Daniel 9:24 dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Observe bien que toda esta profecía tiene que ver es con la nación de Israel, y sobre todo con su capital Jerusalén. Esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia. Es decir, este calendario de tiempo, porque Daniel capítulo 9 verso 24 al 27 siempre se ha enseñado y se ha mostrado como un calendario de tiempo donde el Señor va a hacer cumplir toda su palabra profética que tiene que ver con la nación de Israel. Nosotros entonces somos un pueblo sobre el cual también Dios tiene un programa distinto. Aunque la iglesia e Israel, escúcheme bien, aunque la iglesia e Israel tienen dos programas distintos, los dos programas hacen parte del mismo plan de redención, de salvación para el hombre. Entonces no podemos forzar el pasaje para tratar de enseñar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mire lo que dice el verso 27. Y por otra semana, porque se llama la profecía de las 70 semanas. Todo esto está marcado bajo el calendario hebreo. En el calendario hebreo, una semana correspondía a 7 años. Es decir, Daniel y todo el pueblo que leyó o estudió esta profecía en su tiempo entendió que el Señor estaba hablando de semanas de años, no de semanas literales que nosotros conocemos. O sea que una semana profética correspondía a 7 años. Y esta profecía tiene un bosquejo en 3 puntos o 3 partes o 3 áreas. La primera parte de esta profecía son 7 semanas. Es decir, desde que salió el edicto para reconstruir a Jerusalén. El primero que lanzó este edicto fue Ciro, después Artajerjes lo confirmó, Ciro el persa. Esa primera parte corresponde a 7 semanas que son 49 años. Es decir, que desde que salió la orden para reconstruir a Jerusalén hasta que se terminó la obra, en los tiempos de Nehemías y Esdras, se cumplieron 49 años. Y dice la Biblia que esos 49 años fueron angustiosos porque la reconstrucción no fue fácil. Usted lee Esdras y lee Nehemías y se da cuenta todos los inconvenientes que tuvieron. Los enemigos cómo se les levantaron. Sanbalat, Tobías, los árabes, una coalición allí de enemigos. Dice que con una mano construían, trabajaban y en la otra tenían la espada.
Fue fuerte, hermanos, ese periodo. 49 años en esa situación, reconstruyendo el templo hasta que se terminó. De ahí viene la segunda parte, dice el verso 26, y después de las 62 semanas, porque viene la segunda parte que son 62 semanas. 62 semanas fueron desde que se construyó el templo, se terminó la obra, hasta que murió el Mesías. Observe bien que la profecía tiene que ver con Israel y con Cristo, con el Mesías, y la relación que tiene el plan de Dios con la nación judía. Hoy tenemos actualmente que el Espíritu Santo está tratando es con la iglesia, y el programa de Dios con Israel se va a reanudar. Por eso en el verso 27 usted encuentra la tercera parte de la profecía, una semana que falta por cumplirse. Es decir, se han cumplido de esta profecía 62 semanas más 7, o sea que se han cumplido 69 semanas. Se le llama la profecía de las 70 semanas. Primera parte 7 semanas, 49 años, desde que salió el edicto para reconstruir a Jerusalén hasta que se terminó la obra. El templo, hasta que se terminó la reconstrucción del templo. Y 62 semanas más desde que se terminó la obra de reconstrucción del templo en tiempos de Esdras y Nehemías, hasta que muere el Mesías se cumplieron 62 semanas más. Por eso se llama esta profecía, se le dice el calendario de Dios para Israel, no para la iglesia. Y desde aquí partimos, amados hermanos, con la evidencia clara de que la gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para Dios consumar su programa con Israel y para Dios consumar su programa con las naciones gentiles impenitentes. ¿Cuándo Dios entonces, preguntará usted, cuándo Dios terminará su programa con la iglesia? Cuando suene esa gloriosa trompeta, hermanos, porque esto es un evento inminente. Para ese evento no tenemos ni hora ni fecha, no hay día, no hay año, no hay mes, no hay semana. Alabado Dios. Cuando suene esa gloriosa trompeta, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde el programa de Dios con la iglesia se cerrará y continuará Dios su programa con la nación judía, dando cumplimiento a la última semana de esta profecía, que es la semana 70. O sea, que hasta este momento se han cumplido 69 semanas y falta una por cumplirse. Y fíjese que en el verso 27 de Daniel capítulo 9, esa semana tiene que ver directamente en todo el contexto. No necesita usted mucho estudio bíblico para darse cuenta que la semana 70 de esta profecía corresponde a 7 años de gran tribulación. Tribulación que Cristo dijo que no ha habido ni la habrá. Tribulación que Jeremías la describió como el día de la angustia de Jacob. Mire que todo esto tiene que ver es con la nación judía, no con la iglesia. Tribulación, que Joel la llamó el día de la ira de Jehová. Tribulación que el profeta Malaquías, profetas que hablaron al reino del sur y al reino del norte, profetas de Israel. Profecía que Malaquías la determinó como el día ardiente como un horno. Amados, lo que le espera a este mundo no es cosa fácil. No va a ser nada fácil lo que le espera a este mundo. Usted puede estar viendo que este mundo está yendo de mal en peor. Cada día más hay crimen, más inmoralidad, más pecado y abiertamente, amados hermanos, la inmoralidad acampa en las plazas, los parques, las calles. En todo lugar estamos viendo, hermano, como en los días de Noé. Y qué interesante eso. De pronto más adelante hablaremos en otro programa sobre esa frasecita, como en los días de Noé. Y yo les dejo este interrogante: ¿será que estamos viviendo como en esos días? Pues hermano, es muy parecido lo que está sucediendo hoy en día a lo que describió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios aceleró su juicio sobre Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad tan perversa que había en ese tiempo, hermanos. El pecado subió hasta el cielo. Ya Dios dijo, esta gente cruzó la línea roja y ya no hay más retorno para el juicio. Fuego y azufre Dios hizo descender sobre esas ciudades impenitentes. Asimismo, porque Sodoma y Gomorra son un ejemplo escatológico, bíblico, de lo que va a acontecer al fin de los tiempos, hermano, con las naciones impenitentes. Dios va a juzgar a esos gobernantes que decidieron, aleluya,
a aprobar leyes anticristo, antidios. Hoy en día estamos viendo cómo en muchos países se está legalizando el pecado. Y bueno, hermanos, todo esto va marcando una madurez del juicio de Dios sobre el mundo entero. Entonces les venía diciendo que el verso 27 de Daniel capítulo 9, todo el contexto indica gran tribulación. Y esa gran tribulación es para Dios traer castigo o disciplina. Primero sobre Israel, porque ellos rechazaron al Mesías. Recuerden cuando el pasaje cuando tenían de un lado a Barrabás y tenían a Jesucristo, Pilatos. ¿Qué gritaban los ancianos, los líderes religiosos de la época y el pueblo entero? Suelten a Barrabás. Y ellos mismos lanzaron un juicio sobre su descendencia. Yo cuando leí eso, hermanos, yo dije, Dios mío, esta gente en su ignorancia, ¿cómo se maldijeron de esa manera? Mire, ellos dijeron su sangre, o sea, la sangre de Cristo, cuando Pilatos tenía a Cristo y a Barrabás. Ellos mismos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire todo lo que ha pagado Israel por haber rechazado al Mesías. En el programa anterior hablaba sobre eso. Amigo, amiga que me está escuchando, si a Israel le ha salido caro rechazar al Mesías, si a Israel le ha salido costoso rechazar a Cristo, ¿cuánto más costoso le va a salir a usted que ha escuchado la palabra, ha escuchado el evangelio y sigue endureciendo su corazón al evangelio? Entonces mire que Israel hasta el sol de hoy está en un endurecimiento en parte, dice el apóstol Pablo. ¿Endurecimiento a qué, pastor? Endurecimiento al evangelio, endurecimiento a Cristo. Y ellos es en la gran tribulación donde van a reconocer que el que traspasaron, que el que crucificaron era el verdadero Mesías, cuando el anticristo se quite su careta y se quiera entronar como Dios en Jerusalén. Ahí es donde Israel la va a ver bien oscura y es ahí donde se va a cumplir lo que Cristo dijo. Vendrá una tribulación, la cual no ha habido ni la habrá. Entonces, hermano, usted que es estudioso, le invito a que usted órele a Dios. Dígale, Señor, dame espíritu de estudio, quiero estudiar tu palabra, revélame tu palabra. Hermano, yo estoy completamente seguro que Dios le va a ayudar y le va a revelar. Qué hermoso, hermano, tener hambre y sed de la palabra. Como les he venido diciendo, no por tener un conocimiento, es bueno que tengamos el conocimiento, pero más bueno es que nosotros meditemos y reflexionemos, porque con ese interés es que están estos programas, para que usted y yo entendamos que estamos viviendo tiempos finales, para que usted y yo entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles, y si no estamos bien acomodados con el Señor, mañana puede ser tarde. Sigo saludando a los que nos siguen, nos van escribiendo aquí. Mi hermana Marbelis Alejandra Varela, Dios le bendiga. Pastor Mauricio, le pido oración por la salud de Ingrid, que tiene cáncer, para que Dios sobre en su vida y haga un milagro en ella y la sane. Amén, hermana Marbelis. Está también allá en sintonía mi hermana Jacqueline, Dios le bendiga. Dice, saludos desde Barranca Bermeja, Colombia, Santander, zona 3. Iglesia, alabado Dios, aleluya. Dice San Judas presente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por acá estamos, teniendo un pequeñito problema de audio con la emisora. Vamos a ver si lo puedo solucionar por acá. Y entonces continuamos. Gloria a Dios. Ok, por acá ya tenemos el retorno. Muy bien. Ok, amados hermanos, voy aquí entonces, quiero repetir el versículo para los que se vienen conectando. Daniel 9:24. Mire, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, es decir, el castigo sobre el pecado. Porque Cristo en la cruz del Calvario de una vez sentenció y cumplió o marcó victoria sobre 3 cosas: sobre el pecado, la muerte y el diablo. Pero eso se tiene que consumar en su segunda venida. Por eso es que Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque aunque Cristo todavía no ha venido a establecer su reino, ese gobierno de paz y de justicia sobre la tierra, la iglesia sabe que ya estamos en victoria. Porque la muerte y la resurrección de Cristo marcaron para los que creemos vida nueva, vida eterna, salvación. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice acá, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjese que esto tiene que ver es con Israel, no con la iglesia. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oh, bendito sea Dios. Entonces, hermano, Dios bendiga a mi hermano Iván Darío Martínez, fiel seguidor y oyente también de este programa, tanto de Tiempos Finales como La Meta Espiritual. Amados, entonces les venía diciendo que en cualquier momento se cierra el programa con la iglesia y nuevamente se abre el programa con Israel. ¿Cuándo se va a abrir el programa con Israel? Cuando se dé inicio al cumplimiento de esta última semana que falta de esta profecía. El calendario de Dios para el mundo, hermanos, en contraste con el cronológico, mire, estaba hablando de Cronos y de Kairos. El tiempo del hombre es Cronos, el tiempo de Dios es Kairos, tiempo perfecto. Esto nos enseña que Dios no actúa bajo presión de nadie. Dios no actúa siguiendo agendas externas. Él tiene su propia agenda con Israel, Él tiene su propia agenda con la iglesia y Él tiene su propia agenda con las naciones gentiles. Sino en el momento preciso Dios hace cumplir su palabra, su profecía. Amados, y este es otro punto interesante porque ante nuestros ojos, estoy hablando de la iglesia, los redimidos que me están viendo, me están escuchando a través de la radio. Aleluya. Este es otro punto importante que necesitamos reflexionar. Porque es que se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos y no nos estamos dando por entendidos. Yo le invito a que usted con tiempo lea Jeremías capítulo 49 y confirme cómo se cumplió esa profecía con el reino, con la nación de Irán. Elán corresponde al Irán de hoy. Los elanitas son los iraníes de hoy. Y cómo es que la palabra de Dios se está cumpliendo de una manera tan tremenda, como en esa profecía dice que su príncipe iba a ser abatido y también su gobernante, ahí está marcado en la profecía. Y entonces, hermano, estamos de verdad cumpliendo estos tiempos, alabado sea Dios, y necesitamos reflexionar para que Dios nos ayude, para que Dios se glorifique sobre nuestras vidas y tenga de nosotros misericordia. Entonces dice, y la profecía y ungir al santo de los santos, dice aquí. Alabado Dios. Entonces, mis hermanos, usted y yo podemos preguntar, ¿qué horas son en el reloj de Dios? Esto es una figura para que ilustremos algo también importante, porque estamos viendo que cada vez que la profecía se va cumpliendo, eso va marcando un tiempo tanto para Israel como para la iglesia. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Bastos. Dios le bendiga, hermana Elizabeth, gracias por estar allí también. Mi hermana Rubiela Toro dice, Dios le bendiga, pueblo de Dios, desde Armenia al Quindío, pido oración por la conversión de mi familia. Amén, hermana Rubiela, claro que sí. Vamos a orar entonces al final del programa por su petición. Y también acá, hermanos, bendito sea el Señor, permítanme aquí, abro el bosquejo, ya lo tengo acá. Alabado Dios, nos encontramos con algo interesante, amados. Y eso otro interesante que yo les quiero transmitir a través de este programa es que el calendario de Dios es perfecto. Dios no llega ni temprano ni tarde. Él siempre llega en el momento correcto. Y si sabemos eso, entonces entenderemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Fue el salmista el que dijo, en Dios están mis tiempos. Así dijo el salmista. Entonces, alabado Dios, comenzamos aquí viendo en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando la profecía? Está hablando, hermanos, de que el anticristo va a profanar el lugar santo. Y cuando Israel vea que esa profanación se da, lo que Cristo llamó la abominación desoladora, entonces ellos se van a dar cuenta que ese personaje en el cual colocaron su confianza no era nada más y nada menos que el anticristo, que el impostor. Y ahí es donde ellos van a reflexionar, pero ¿qué pasó aquí? Porque observe que en la profecía, sobre todo cuando Dios ha traído juicio sobre Israel, el pueblo siempre ha quedado consternado, siempre han quedado con sus interrogantes. ¿Pero por qué nos ha venido esto? ¿Por qué ha venido este juicio? ¿Por qué nos vino este castigo? Mire que en los tiempos de Ezequiel y de Jeremías, esa era una de las grandes interrogantes cuando Dios trajo ese juicio sobre ellos. Cuando Dios permitió que Nabucodonosor y todo el imperio babilónico, hermanos, se levantaran como potencia e imperio mundial y trajeran ese exilio tan terrible que hubo sobre Jerusalén. Porque ellos jamás
Iban a pensar, por la mente de ellos nunca iba a pasar que el templo iba a ser destruido, porque ellos hicieron del templo un factor de falsa seguridad. Ahí está entonces, gloria al Señor, ese asunto. Y mire que ellos dijeron, ¿por qué nos ha venido todo esto? Y Dios levantó al profeta Ezequiel y les dijo, gloria al nombre del Señor, porque el refrán que ellos levantaron fue: nuestros padres comieron las uvas agrias y aquí nosotros los hijos llevamos la dentera. En otras palabras, nuestros padres pecaron y nosotros somos los que estamos recibiendo el castigo. Dios tuvo que levantar al profeta para decirles que no era solamente castigo de culpa de los padres, sino que también era castigo para esa generación presente que no quiso buscar de a Jehová con toda su alma y con todo su corazón. Pero mire que no podemos estudiar Apocalipsis sin también estudiar a Daniel. El libro de Daniel con el libro de Apocalipsis son complementarios para estudio. Y aquí nos damos cuenta, en el capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis, allí hay un bosquejo que prácticamente clasifica todos los eventos del porvenir y nos ayuda a comprender mejor el libro de Apocalipsis. Cristo le dijo al apóstol Juan: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán después de estas. 3 puntos en ese bosquejo están. Las cosas que has visto tienen que ver con la experiencia que recibió Juan siendo exiliado en la isla de Patmos. Allí Juan recibió la revelación del Apocalipsis y allí entonces, en medio de esa persecución, de ese exilio, Dios le mostró al apóstol Juan lo que iba a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué iba a suceder? Lo que está aconteciendo con la iglesia hasta el sol de hoy. Por eso Apocalipsis 2 y 3 marcan lo que es el periodo de la gracia o el programa de Dios con la iglesia. Allí encontramos 7 mensajes a 7 iglesias literales que existieron en ese tiempo en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Pero cada mensaje es como una fotografía espiritual, como una radiografía espiritual, donde Dios revela la condición de la iglesia en todos los tiempos en esta dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia corresponde al programa de Dios con la iglesia, no con Israel. Recuerde que Israel hasta el sol de hoy está en un endurecimiento en parte. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Primero cerrar y culminar su programa con la iglesia. Y usted y yo somos parte de la iglesia de Dios. La iglesia entonces marca o funciona bajo el nuevo pacto que estableció Jesucristo. San Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, por el tropiezo que tuvo Israel al haber rechazado al Mesías, es que nosotros hemos alcanzado bendita misericordia del Dios del cielo. Es decir, que aún antes de la fundación del mundo, Dios estaba pensando en nosotros, hermanos. Qué lindo es Dios. Dios ha tenido misericordia de usted, Dios ha tenido misericordia de mí. Si usted ha nacido de nuevo, sabe todo lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo a favor de su vida, a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de todo ese plan maravilloso que tiene con usted, si permanecemos fieles. Porque cada mensaje a las 7 iglesias marca siempre esa advertencia. Habla de fidelidad, habla de constancia, habla de esperanza, habla de fe, y dice: al que venciere. Porque aquí hay que vencer, amados hermanos. Pero Cristo nos marcó ya la victoria. Lo que nosotros tenemos es que seguir muriendo al mundo. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es morir a la carne, a las concupiscencias, a los deseos vivos. Crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Si queremos, hermano, escuchar en el Espíritu esa trompeta que está a punto de sonar. Yo soy uno de los que creo firmemente que el programa de Dios con la iglesia, eso lo dice la Biblia, y Pablo lo relata en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Soy uno de los que firmemente cree que el programa de Dios con la iglesia se cerrará cuando suene esa gloriosa trompeta. Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 12:12. Lo que le viene a este mundo es algo muy difícil, muy terrible, hermanos.
Ay, hermanos, si entramos en detalles en todas esas visiones que tuvo el apóstol Juan sobre ese libro de Apocalipsis, demonios literalmente cómo van a atormentar a las personas públicamente en las calles y en las plazas. Ay, hermano, el nivel de oscuridad, de satanismo, de maldad, de depravación que va a haber en ese tiempo, hermanos, porque mire cómo va el mundo. El mundo no va bien, hermanos, se los digo a través de este programa. El mundo no va bien. Por eso la iglesia sí va bien, la iglesia fiel, la iglesia que ha creído en las promesas de Dios, la iglesia que se santifica, la iglesia que se consagra, la iglesia que se limpia de toda contaminación, como dice 2 de Corintios 7:1. Ese pueblo que se limpia de toda contaminación, sea de carne o de espíritu, ese pueblo sí va bien, porque el que camina con Dios, amigo, va bien, pero el que no camina con Dios va muy mal, va muy desviado, va muy apartado de lo que son los planes o los proyectos de Dios con el hombre, con su vida. Y la única manera de alinear correctamente nuestra vida en esperanza, en victoria y en bendición para la gloria de Dios es colocando a Cristo en el centro de nuestros corazones, amigo y hermano. Entonces, viene un momento oscuro, muy difícil para el mundo. Sí, Señor. Pero yo quiero leer y confirmarle a usted, porque hemos visto a través de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, que esa profecía tiene que ver es con el pueblo de Israel y con Jerusalén. Gloria a Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahí no dice sobre la iglesia. Y ahí es donde viene entonces el error, la equivocación. Tratar de atribuir promesas que son para Israel, para la iglesia. No podemos. Hay principios, sí es verdad, porque Abraham es padre de muchedumbres. Abraham, de los lomos de Abraham salió Israel, y de los lomos de Abraham también ha salido la iglesia, porque Abraham no creyó por obedecer la ley es perfecta y el hombre es imposible que humanamente hablando cumpla la ley. Por eso tenía que venir Cristo, para que cumpliera la ley perfectamente por usted y la cumpliera por mí. Y ahí están los dos programas. Abraham, padre de Israel. Abraham, padre de la iglesia. Porque Abraham dice que creyó por fe y su fe le fue contada por justicia. En ese sentido somos hijos de Abraham. Fíjese lo que le dijeron los fariseos a Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero lo decían con arrogancia, con soberbia, con orgullo. Ese orgullo nacional lo marcaron los líderes religiosos de la época. Sepa eso. La iglesia tiene que estar libre de todo orgullo y de toda soberbia. Israel se fue por la vía de la soberbia y del orgullo, y por eso quedaron oscurecidos en sus corazones para reconocer al Mesías, que la profecía decía que iba a entrar a Jerusalén en un pollino, hermanos. Así dice la profecía. ¿Y cómo es que no escudriñaron las escrituras? ¿Cómo es que no hicieron lo que el Señor les dijo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Ellos tenían que hacer como hicieron esos judíos nobles de Berea, ahí en el libro de Hechos, escudriñar lo que Pablo les estaba enseñando. Y esos judíos dice que fueron muy nobles, es decir, muy sencillos, fueron muy humildes para escuchar el mensaje que Pablo les llevó. Y dice que todo lo que Pablo les enseñó, dice la Biblia, que lo compararon con la profecía, con la ley, con las escrituras, y entendieron que lo que Pablo les estaba enseñando tenía base bíblica. Eso fue lo que, ahí fue donde, discúlpeme en el término, es bastante ordinario, pero ahí fue donde se pelaron los fariseos, ahí fue donde se pelaron los saduceos, los líderes que eran los encargados de enseñar la ley y la palabra, completamente oscurecidos en sus corazones por su soberbia, por su egoísmo, por su vanagloria, por su altivez. Qué triste, amados hermanos. Y ahí está, gloria al nombre del Señor, ese rechazo nacional, todo lo que ha sufrido Israel por el rechazo que marcaron, hermanos, hacia Cristo, por haber crucificado al Mesías. Textos bíblicos, claro que sí, tenemos promesas claras. Estoy hablando de la iglesia. Textos muy claros que nos enseñan. Y respeto, hermano, hermana, usted que quizás de pronto piensa porque le enseñaron y no ha escudriñado bien la Biblia, y no ha entendido bien, no ha hecho bien distinción entre el programa de Dios con Israel y la iglesia. Perdóneme, ¿no? Respeto su posición. Si usted es uno de los que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, yo le respeto eso.
pero yo quiero que también respeten nuestra posición. Le voy a leer solamente 3 pasajes para que usted se dé cuenta que la iglesia no ha sido puesta para ira. El juicio divino sobre el mundo entero va a venir precisamente por su rebelión, por su desobediencia, por su apostasía, por su rechazo a los principios divinos. Y la iglesia no está en esa trayectoria. La iglesia no está en esa línea. Apocalipsis 3:10 dice, es una promesa que Dios se la hace a la iglesia porque cada mensaje, y esto también es bueno aclararlo, cada mensaje, cada uno de esos mensajes a esas iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, sí es verdad, fueron mensajes literalmente dados a 7 iglesias que existieron en ese tiempo, pero no pase por alto que cada uno de esos mensajes está vigente para nosotros hoy. Escúchelo bien. El mensaje a Éfeso. ¿Será que hoy en día hay muchos cristianos que están perdiendo su primer amor? Sí, Señor. Están dejando que la apatía, la indiferencia, el sueño espiritual gobierne en sus corazones y ya no hay ese fuego, ya no hay ese fervor para buscar de Dios como antes. Eso es señal clara de que están perdiendo el primer amor. Mundanalidad como la iglesia de Tiatira. Hay problemas que está pasando mucha gente dentro de muchas iglesias, valga la redundancia. Sí, Señor. No olvide entonces que cada mensaje a cada iglesia está vigente para nosotros hoy, porque la palabra de Dios no es obsoleta ni se queda atrás. Este es el libro. Mire, si hay un libro actualizado hasta el sol de hoy, es este bendito libro llamado Biblia. Este libro no pasa de moda y está más actualizado que el periódico que va a salir mañana, para que entienda. Gloria a Dios. Ahí está el programa de Dios con la iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Y después del capítulo 4 usted no ve la iglesia por ningún lado en el libro de Apocalipsis. Hasta el capítulo 19, cuando ya la ve viniendo con Cristo a reinar sobre la tierra. ¿No le parece a usted evidencia clara de que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 los juicios de Dios están sobre la nación judía y sobre las naciones impenitentes, rebeldes, que se aliaron con el anticristo, con el diablo, con el dragón y con el falso profeta? Gloria a Dios. ¿Y por qué va Dios sellar 144,000 judíos? La Biblia dice claramente que son 12,000 de cada tribu, porque la iglesia ya no va a estar en ese periodo de la semana 70 de la profecía de Daniel, la cual atribuye a la gran tribulación. Tiene que haber un grupo de gente que dé testimonio de Dios en medio de la oscuridad, porque en medio de la gran tribulación, entienda, vea, que también se va a salvar gente, pero a precio de castigo, de martirio. Porque el que no se deje el que no se deje marcar, porque una cosa es sello, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pero lo que va a hacer el anticristo es marcar a los hombres como ganado. Y el que no se deje marcar, dice la Biblia, que no va a poder comprar ni vender. Alabado Dios. La iglesia no va a pasar por eso, hermanos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A qué énfasis está haciendo esa promesa? A la gran tribulación que va a venir sobre el mundo impenitente, rebelde contra Dios, hermano. Este mundo no va bien. Este mundo, escúcheme bien. Oiga, y con esto de los Terian, hermano, el vacío tan profundo que tiene esta generación de identidad en sus corazones. ¿Dónde íbamos a pensar nosotros que ya el hombre iba a querer ser un perro, un gato, un alacrán, una serpiente, un búfalo, una iguana, un lagarto, un tigre? ¿Dónde, hermano? Mira el vacío tan profundo que está marcando esta humanidad. Y esta generación, cómo está marcando patrones de rebelión y de desobediencia tan abiertos. Entonces nosotros, la iglesia, no podemos estar con los ojos cerrados. Hermanos, consagrémonos. Vamos a volver al libro, a la Biblia. Vamos a volver a las rodillas, a la oración. Vamos a volver. Ese es el mensaje que Dios le transmitió a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje abre con esa antesala. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Ay, Padre de la gloria. Mire que antes del juicio, hermanos, está el Espíritu Santo tratando con nosotros. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis comienza Juan. Juan es trasladado de un escenario a otro, de un escenario terrenal a un escenario celestial.
y escucha una voz como de trompeta y una puerta abierta en el cielo, dice la Biblia en Apocalipsis 4:1. Yo le pregunto a usted, ¿quién es esa puerta? Usted no necesita mucho estudio bíblico para entender que esa puerta es Cristo, que le está haciendo un llamado de levantamiento al apóstol Juan, que en ese momento pues está representando la iglesia. Ese sube acá en el griego es arpazo, que quiere decir levantados, arrebatados. Pablo habló de ese arrebatamiento. Entonces, para poder Juan contemplar todo lo que va a acontecer en ese periodo de la semana 70 o de gran tribulación, Dios lo tuvo que levantar y le corrió el velo de la cortina para que viera cómo el diablo y el anticristo y el falso profeta van a hacer y deshacer en esta tierra, hermanos, en este mundo. Todo pronosticado en el programa de Dios de disciplina y castigo a los gobiernos, a las naciones y al mundo entero por rechazar el evangelio. Gloria a Dios que seguimos adelante predicando esta bendita palabra. Entonces tenemos Apocalipsis 3:10. Sí, Señor, Dios prometió guardarnos de la ira venidera. Mire otro texto, uno más. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que seremos librados, literal. Óigame, esto no es figurado, literal. Seremos librados de la ira venidera. ¿Dónde está, pastor, eso? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Yo pregunto en esta hora, ya para ir cerrando el programa, ¿cuántos estamos esperando a Cristo? Porque hay gente que está esperando otras cosas. Gloria al nombre del Señor. Que un gobierno caiga y venga otro. Hay gente que está esperando un nuevo trabajo. Hay gente que tiene unas expectativas muy terrenales y están siendo absorbidos mucho por lo de aquí abajo. Hermanos, dejémonos absorber por lo de arriba. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Mira el testimonio y cómo Pablo aborda este asunto con seriedad. A Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Así que usted, hermano o hermana, que quizás piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no mezcle los dos programas. Usted no puede mezclar el programa de Dios con Israel con su programa con la iglesia. La gran tribulación es para el mundo impenitente, apóstata, rebelde y pecador, y para Israel, para darle también un trato, una experiencia a Israel y puedan reconocer al verdadero Mesías, porque acontecerá la abominación desoladora precisamente en el periodo de la gran tribulación. Y en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí no dice la iglesia. Entonces, sigamos orando al Dios del cielo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene, como dice la Biblia, sobre el mundo entero. Y el tercer texto que les tengo aquí es Primera de Tesalonicenses 5:9. Oiga bien, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hemos alcanzado misericordia. Le pregunto yo a usted, hermanito, que cree en el post-tribulacionismo y que cree que vamos a pasar por la gran tribulación. No. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que para entender esto en la Biblia tenemos que usar la ley o principio del texto paralelo. Porque de un versículo no se puede hacer doctrina. Porque desde allí es donde vienen las herejías. Las herejías, observe bien que normalmente se presentan cuando de un solo versículo, sin estudiar el trasfondo, contexto cultural, contexto, gloria al nombre del Señor, de costumbres, de cultura, histórico, político. Cuando no se hace ese estudio, se saca de contexto la palabra. Usted no puede hacer doctrina de un versículo. Usted tiene que estudiar bien el contexto para darse cuenta de qué es lo que está hablando el autor. Entonces, para entender esto en la Biblia tenemos que usar el principio o ley del texto paralelo, que establece que la escritura es su mejor intérprete. Con relación a esto, el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, los dos peores errores que se pueden cometer en la interpretación de la profecía de las 70 semanas, número uno es unir los dos programas, el de Israel con la iglesia. Y segundo, tratar de argumentar lo que afirma la teología del reemplazo, que Israel ha sido desechado o reemplazado por la iglesia. Por eso es que muchos, cuando usted escuche términos o frases, ¡ay, somos el Israel de hoy!
Somos el nuevo Israel. Abra bien los oídos, abra bien los ojos, vaya a la Biblia. Y esas frases tienen que ver con la teología del reemplazo. Sepa que Dios no ha desechado a Israel. La profecía entonces se tiene que cumplir. El reloj de Dios está caminando, su calendario se está presentando. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Velad y orad, como dijo Jesucristo, para no entrar en tentación y seguir adelante confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo voy a orar por estas peticiones que me han dejado aquí en el chat. Permítame en un momento, hermanos. Recuerde, amigo, usted que nos escucha a través de Familia 93.7 FM, nos puede dejar su mensajito allí de petición también. Ya vamos a orar. 0424-647-4762. Amén. Voy a orar. Gloria a Dios. Por mi hermana Rubiela Toro, que está pidiendo oración desde Armenia. Perdón. Pide oración por la conversión de su familia. Amén. Mi hermana Marbelis está pidiendo oración por una niña que tiene cáncer, hermanos. Vamos a orar por ella también. Y también me escribe por acá Maritza Martínez, pide oración por fortaleza espiritual. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar entonces por Maritza, por Marbelis y por la hermana Rubiela Toro. Tiene también usted, hermano, tiempo para que deje su petición. Y recuerde, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema, déjela allí en el chat, que en programas pues siguientes eso nos ayudará también para ir enriqueciendo todo el contexto, ¿verdad? Todo el material de este programa que estamos desarrollando sobre este estudio, sobre este programa Tiempos Finales, y así pues nos iremos edificando unos a otros. No soy un experto en escatología o en eventos del porvenir, pero sí me ha llamado mucho la atención, hermano, meditar para no cometer errores, sobre todo en interpretación bíblica, porque todo estudioso de la Biblia tiene que ser serio y responsable. Usted no puede hablar en el aire sobre cualquier cosa. Si usted no domina un tema, es mejor que se quede callado, porque puede estar enseñando algo que no es correcto. Mire lo que dice Jeremías 25, 10 al 11. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, hablando de la gran tribulación, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas. Oiga, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, dice, 70 años. Esto fue lo que leyó Daniel cuando Dios le reveló esta profecía, este calendario. La profecía de las 70 semanas es un calendario divino, un calendario de cumplimiento, de tiempo para la nación judía y las naciones gentiles. Así que eso fue lo que leyó Daniel, y lo llevó a orar con ruego, con lágrimas y ayunar, y Dios le reveló este calendario. Estamos en la dispensación de la gracia. Este programa se cerrará, mi hermano, mi hermana, cuando suene esa gloriosa trompeta. Padre de familia, madre de familia, tenemos un legado que transmitirle a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos finales. Dediquémonos más al Señor. Entronemos más a Cristo en el alma, en nuestros corazones, y vivamos más para agradarle a Él más que a cualquier otra cosa en esta tierra, y usted va a ser bendecido. Voy a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te damos toda la gloria, mi Señor, toda la honra, toda la alabanza. Señor amado, gracias por tu bendita misericordia. Sigue bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Sigue, Señor, ayudándonos, Padre. Estamos desarrollando estos programas. Síguenos dando sabiduría, entendimiento, Padre. Ay, Señor, necesitamos seguir avanzando. Hay muchas batallas, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero tú no nos has abandonado, mi Señor. Tú sigues con nosotros, dándonos las fuerzas que necesitamos día a día para continuar, para seguir adelante. Señor, ayuda al pueblo, ayuda a la iglesia. Mira a mis hermanos que han estado conectados, los que nos van a visualizar a través de las redes sociales en diferido, los que nos escuchan a través de la radio, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos verdaderamente esa consagración especial en nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a seguir venciendo sobre la carne, el pecado, el diablo.
Oh, tu palabra dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sé que hay batallas, hay luchas, hay tantas cosas, Señor amado, que nos tratan de estancar, de detener. Pero ayuda, mira a la familia, los matrimonios, bendice los hogares y que todos juntos podamos seguir siendo bendecidos y edificados para tu bendita gloria, Dios. Estamos en estos tiempos difíciles, tiempos finales. Todo el acontecimiento mundial, todo el escenario global, todo, Señor, lo que se está presentando, la geopolítica en el mundo entero está marcando cumplimiento de tu palabra. Y muchos, Señor amado, están descuidados, están detenidos, están estancados en una y otra cosa como Marta. Oh, ayúdanos a despegarnos, Señor, de todas aquellas cosas que nos impiden el crecimiento, el avance, la madurez, el progreso espiritual, oh Dios. Saca de nosotros lo que nos enreda, Padre, para buscar tu rostro. Si hay apatía, si hay indiferencia, si hay, Señor amado, oh Dios mío, liviandad espiritual en nosotros, ten misericordia. Yo reconozco, Señor, y yo sé que mis hermanos también, Señor, que están haciendo esta oración conmigo, con su corazón, de verdad, reconocemos, Señor amado, que necesitamos de ti cada día más. Hay mucho entretenimiento, Señor, hay mucha distracción y necesitamos estar, Señor, alineados con tu palabra, con la revelación, con el cumplimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Marbeli, mi hermana, está pidiendo oración por esta niña que tiene cáncer, Señor. Tú puedes hacer ese milagro poderoso en su vida. Señor, glorifícate de una manera preciosa. Mira, mi hermana, Señor amado, Rubiela Toro, pide oración por conversión de su familia. Señor, bendice su vida, Padre. Bendice su alma, bendice su hogar. Señor, los que no han venido a Cristo, dales esa experiencia, Señor, para que, Señor, reconozcan su pecado y se acerquen y alcancen gracia, alcancen tu misericordia. Señor, los hermanos que están pidiendo por fortaleza espiritual, ayúdales, bendíceles y dale siempre la victoria, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, muchas gracias por estar ahí, por estar aquí en este programa. Gloria al Señor, que Dios me lo siga bendiciendo. Mañana, con la ayuda del Señor, pues en cada una de nuestras iglesias estaremos desarrollando la hermosa y especial escuela dominical. Que Dios me los bendiga, Dios les dé un culto, un servicio lleno de la gloria de Dios. Que Dios siga usando los pastores, todos estos instrumentos que están trayendo la enseñanza, la predicación, y todos podamos seguir siendo ministrados. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, que como iglesia, como familia en Cristo, podamos seguir siendo bendecidos y alcanzados por la misericordia de Dios. Dios bendiga a mi hermana Jacqueline Leal Erazo. Dios me la bendiga, hermana Jacqueline, gracias por estar allí. Mi hermana Susana López, mi hermana Diony Calle, Dios le bendiga. Y bueno, a todos los que se han de conectar, con la ayuda del Señor, el próximo martes, si Dios me lo permite, si no hay ningún compromiso por allí ministerial, estaré con todos ustedes con el programa La Meta Espiritual. Que el Dios del cielo me lo siga ayudando y bendiciendo, mis hermanos. Hasta la próxima y recuerden que Cristo viene pronto. Gracias por estar aquí, por habernos permitido ser parte de sus vidas y por abrir sus corazones a esta comunidad. Te invitamos para que compartas la transmisión y también para que nos visites en nuestro lugar de congregación en la calle Colón, avenida 6, número 91B95, casco central de la ciudad de Maracaibo. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal en YouTube, Conociendo el Tiempo.ps Mauricio. Recuerda, somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga.